Shalom, buenas tardes. El Señor les siga bendiciendo grandemente. Un gusto estar aquí en esta clase, amados del Señor. Aquí vamos a ver, ¿se acuerdan, amados, cuando vimos las fases del duelo? ¿Se acuerdan cuando las vimos? Que especialmente vimos de varios, ¿verdad? De varios psiquiatras, psicólogos, que incluso vimos por ahí las de un mexicano, que muy orgullosamente le mostré las de un psiquiatra mexicano y todo. Pero especialmente cuando vimos las de Elizabeth Kubler-Ross, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver un poquito más a detalle de cómo podemos intervenir o ayudar en cada fase, cuando se encuentran en cada fase. ¿Sí? Díganme si me expliqué o les redundé mucho. Sí, yo entendí, gracias. Intervención tanatológica. Les voy a apagar ahí un micro. Ay. Ya. Ok. Siguiendo el modelo, el que les decía, ¿verdad? De la autora Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos dice que hay que fortalecer mucho los canales de comunicación y la confianza, como veíamos ahorita, los vínculos de confianza y todo eso. ¿Se acuerdan que ahorita lo acabamos de ver? Desde la primer llamada, desde cuando nos piden informes, oiga, usted me puede ayudar y es una persona que no conocemos, desde ahí ya estamos dando atención. La atención no es cuando llegaron a nuestra oficina, a nuestro consultorio, no, desde ese primer contacto ya estamos brindando atención, ¿verdad? Ya estamos haciendo ese vínculo y hay que fortalecer esos canales de comunicación. Bueno, cuando están las personas en la negación de que pueden llegar, ¿verdad?, a nosotros y estar ellos ahí, ¿sí?, en la negación. Elizabeth nos recomienda que ahí tengamos mucho la escucha activa, como les dije ahorita. ¿Qué les comentaba? ¿Qué les compartía? Que a veces ni siquiera les digo una palabra y ya están llorando. Y entre el llanto profuso ya están soltando, no, miren que esto, que lo otro, que la escucha activa. Escuchar activamente es silenciar lo más que podamos las voces de nuestra cabeza, llamadas, celular, todo, poner mi atención ahí, hasta mi lenguaje corporal, todo. Mi lenguaje corporal le está diciendo a la persona, aquí estoy para ti, eres valiosa, eres importante y realmente de manera genuina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijas del Rey de Reyes y amamos al prójimo y nos está compartiendo su dolor. No podemos ser indolentes ante eso, ¿verdad? Y ahí mismo establecemos el diálogo cuando el paciente esté dispuesto a afrontarlo, conocer sus necesidades, suspender el diálogo cuando el paciente entra en negación, reconocer y respetar sus mecanismos de defensa sin hacerlo consciente de sus contradicciones. ¿Sí? No le vamos a forzar. Ahí estoy muy de acuerdo con Elizabeth Kubler. No le vamos a forzar. Vamos a escucharle, el paciente para que salga, generalmente para que salga de aquí, de esta etapa, de esta fase, como le quieran llamar. Sí, porque la persona, no, es que no pudo pasar, esto no es cierto, no debió suceder, no, está en negación, todavía está en negación, amados. ¿Qué necesita? Llorar, hablar. Usted no le va a decir, no, sí pasó, como que no pudo pasar, mire, sí pasó, sí se murió. No, pues no, imagínese. Y le queremos sacar a fuerzas de ahí. No, ¿cómo que lo niega? Claro que pasó. No, hermanos, va a ser contraproducente, ¿cierto? Yo creo que no hay que conocer mucha ciencia, mucha psicología para saber que eso va a ser totalmente contraproducente. Totalmente. Es un mecanismo de defensa. La negación, un mecanismo de defensa. ¿Y saben qué? Cómo es sabio el Señor, ¿verdad? Nuestra naturaleza que nos hizo. Un día les expliqué, si no se entra a la negación, es hasta peligroso.
Un día se los dije hasta en palabras coloquiales, ¿verdad? Como cuando la gente dice, es que se quedó en el viaje cuando una persona queda mal, ¿verdad? Queda mal. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso de cuando dicen en palabras llanas, en palabras coloquiales que un ejemplo, una mamá perdió a su hijo y dicen, es que se quedó en el viaje? ¿Por qué? Porque no atravesó con estos mecanismos de defensa, ¿verdad? Es bueno esa negación, es un mecanismo propio. Que pase por ahí, que pase, hay que escucharle, hay que acompañarle, que le quiero sacar, no, tranquila, tranquila, va a salir, va a salir. Que llore, que saque, quizá en esa sesión va a empezar a salir de ahí, quizá no, quizá la otra sesión, quizá la otra semana, ¿sí? Eso es lo más viable. Y como hijas de Dios, hijos de Dios, pues sabemos la oración, ¿verdad? La oración. En la ira, si está en la ira, en el enojo, puede ser enojo consigo mismo, enojo con el Señor, porque mucha gente se enoja con Dios, y es que estoy enojada con Dios, yo ya no quiero saber nada de Dios, he escuchado frases así, es que ya no quiero saber nada porque yo cuando estaba mi hija en el hospital, le pedía que no se lo llevara y se lo llevó, y tienen enojo. O enojo consigo misma, o enojo con la persona, es que no se cuidó, le dije que fuera al doctor y no se atendía. Enojo, ¿verdad? Por muchas cosas pueden estar en la fase de ira, de enojo, ¿sí? Hay que tener tolerancia ante la indignación del paciente, ¿sí? Ya sea que ese enojo sea racional o irracional, lo que sea, es su enojo, ¿sí? No emitir juicios, no emitir prejuicios ni sentimientos personales, ¿sí? Y poco a poco, con lo que la persona nos vaya diciendo, sí podemos nosotros, a través de la consejería cristiana, valga la redundancia, irle aconsejando para poquito a poquito irle sacando de ese enojo, ¿verdad? Irle sacando. Por eso también hago hincapié, que esto no lo dice Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Pero como cristianos sabemos que la oración pues también va a ser bien importante. La oración para que el Espíritu Santo nos vaya dando la guía, nos vaya dando la palabra para poder ir ministrando a la persona, ¿sí? Y ante ese enojo, pues, ¿qué va a necesitar? El perdón a la persona, el perdón a sí mismo, ¿sí? El aceptar la soberanía de Dios, pero poco a poco también. No, es que no te enojes, no, pues no podemos tampoco decirle así, ¿verdad? No, la persona también está atravesando una crisis fuerte, ¿sí? Que incluso a lo mejor llegó a su casa y aventó cosas, quebró cosas, etcétera, etcétera. Hay veces, hermanos, que psicólogos seculares les ponen ejercicio de tú llega y quiebra algo, avienta un vaso, quiébralo, pégale pégale a la cama, pégale a la almohada, la verdad, yo no hallo sano eso. Yo no encuentro sano eso. No sé si concuerden conmigo, insisto, hay muchos psicólogos seculares que ante estos momentos de ira, para que saques la ira y tú dale, no, no, porque nosotros como cristianos sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué, amados, de qué, De quién anda. amor, de amor, de dominio propio. Amén, amén. Entonces, al hacer esos ejercicios, ¿qué nos estamos permitiendo? A darle rienda suelta a nuestra ira, ¿sí? Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. ¿De qué mensaje le daríamos a la persona? Dale rienda suelta. Y nos dice la palabra lo contrario, ¿verdad? Que no le demos rienda suelta a toda nuestra ira. Sí, poco a poco mejor ministrarle, orarle al Señor y aconsejar a la persona según lo que nos vaya diciendo las pautas con amor, con misericordia,
de gracia, lo que por gracia recibimos sin juzgarle, ¿sí? Ay, es que esta persona porque está enojada, porque no, 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 tampoco, ¿verdad? Y también en la negociación, ¿sí? Averiguar si existe algún sentimiento de culpa por parte del paciente o presenta sentimientos hostiles. Aquí pudiera también aparecer, la culpa puede aparecer entre aquí y aquí, entre estos, ¿verdad? Entre esos dos. Fomentar la expresión de emociones y necesidades en cuanto a temores, racionales o irracionales. Sí. Aquí puede caber mucho. Es que si yo hubiera hecho, es que si, un ejemplo, me tocó una señora que perdió a su esposo justamente tras 50 años de matrimonio y ella estaba bien atoradísima entre este y este, combinado con la culpa pues a sí misma, obviamente, ¿verdad? Porque dice que su esposo se empezó a sentir mal, su esposo como de unos 60 y pico, se empezó a sentir mal y lo llevó al doctor, lo llevó al médico de urgencias. Cuando lo llevó ahí todo y apenas le iban a atender, no sé cómo estuvo porque ella pasó, se me hace muy raro porque cuando lleva uno pacientes así no nos dejan pasar. No sé cómo estuvo el asunto, ¿verdad? Y ella pasó y cuando el esposo fue al baño que lo iban a preparar porque ya venía el doctor a revisarlo, se sentía mal y todo, pues total que falleció. Le dio un ataque al corazón y falleció. Y ella vio cuando el esposo en el baño cayó y todo, escuchó, abrió la puerta, cayó y falleció. O sea, pues es algo también muy traumático. Y luego imagínense toda una vida juntitos, ¿verdad? De ellos 50 años, Dios mío santo. Su compañero, ¿verdad? Ay, la verdad sí me da como, sí, sí me duelen los casos, amados, aunque se atiendan de manera profesional, no me deja de doler el dolor de mi prójimo, ¿verdad? No me deja de doler. Y la señora decía, es que yo tuve la culpa, porque yo debí de haberlo obligado desde antes a revisarse el corazón. Él ya tenía problemas y se tenía que revisar. Y total que no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Cómo empezó todo esto. Pero a ver, le digo, ¿cómo se sentía él? No, él se sentía bien. Ah, ok, se sentía bien. Y si se sentía bien, entonces, ¿usted cree que cuando una persona se siente bien, va a pensar en ir a atenderse con algún especialista? No, pues no. Ah, y así empezamos. No, no me acuerdo muy bien, ya tiene varias semanas, ¿verdad? Bueno, no, pero de todas formas lo debió haber obligado. Ah, okey, pero entonces usted está diciendo que usted, entonces, era responsable de él, de sus decisiones. No, pues es que él ya era adulto y, pues, él también era responsable de sus decisiones. Ah, okey, entonces ve que también él era adulto y también era responsable de su salud y de sus decisiones. Sí. Ah, okey. Y así empezamos y le empecé poco a poco como a orillar de alguna manera, ¿verdad? Entre comillas, pues, que cómo ella iba a saber, cómo ella iba a predecir esa situación, no era divina, ¿no? Andaban ellos bien contentos de arriba para abajo, andaban de viaje, una pareja que les gustaba mucho viajar, ya jubilado el señor y todo. Entonces, gloria a Dios que ella salió de la culpa, dijo: "No, entonces no, no tuve la culpa, es verdad, no tuve la culpa". Poco a poco, en base a preguntas, sí, la fui llevando a que no, a que ella misma dedujera que no tuvo la culpa, pero no le dije: "Usted no tuvo la culpa", no, sino en base a preguntas. Insisto, ella llegó a: "No tengo la culpa". No sé si me explique. Y aquí, por ejemplo, hermanos, con lo que nos comparte Elizabeth Kubler-Ross está muy interesante, pero nosotros le añadimos a trabajar esto
conforme a la palabra, ¿verdad? Conforme a la guía del Espíritu Santo. Y nosotros pues vamos a guerrear con la espada, ¿verdad? Con la espada, sí, porque sin la espada no vamos a poder, ¿verdad? La espada del Espíritu no vamos a poder. Son algunos tips, insisto, que nos da, pero nosotros tenemos que meterle la palabra, sí. Y saben que también agregando, ¿verdad? Porque aquí no vamos a ver puro secular, ya saben, gloria al Señor. También, pues sabemos, ¿verdad? Ya metiéndome en otro tema más espiritual, que el Señor nos da dones, ¿verdad? Nos da dones, entre eso pues también nos da revelación. Les comparto también para gloria del Señor, que justamente pues un hermano, ya es mayor el hermano, ya casi sus 70 quizá, que de hecho él estuvo en el primer curso de tanatología justamente, pero él lo conozco desde antes, es amigo de la familia desde antes. Y me escribió hace, ¿qué será? Uno o 2 meses quizá, y me escribió: hermana, tengo una situación de una muchachita pues que estoy ayudando, que estoy ministrando, le están pasando muchas cosas en su casa, también trae mucha depresión, y todo un texto larguísimo por WhatsApp, todo. Y quería pues que viera, tener mi punto de vista, ¿verdad? A ver en qué le podía ayudar, a ver en qué. Cuando estaba leyendo esas palabras, el Señor, amados, se los digo delante de él, me reveló que ella había tenido una situación de abuso sexual antes, ¿verdad? Una muchachita como unos veintitantos años, no me acuerdo, 26, 25, alguna cosa así, que ella había pasado por eso. Le dije: hermano, ahí está. Entraron, pues demonios, espíritus malignos, ¿verdad? A través de situación, pues de abuso sexual. Este tema es otro tema, porque es un tema bien profundo, amado. Me gustaría en algún momento, si Dios me permite, hacer un video de esos. Hay transferencia de espíritus cuando hay abuso. Y si ella no había recibido al Señor, porque apenas estaba el hermano pues ayudándole para que recibiera al Señor y llevarla a una iglesia, y apenas estaban en ese asunto, entonces ella no había recibido el Espíritu Santo ni nada. Entonces, repito, cuando estaba leyendo ese texto, el Señor me reveló que había pasado eso. Y le dije: ¿sabe qué pasó esto, hermano? El Señor me lo revela, pasó eso. Pues déjeme ver, dijo, porque cómo le digo, y yo siendo hombre, cómo le digo, y si usted puede hablar con ella, y total. Pues déjeme ver, a ver qué hago. Bueno, ya, el hermano habló con ella. Como a los 2 días me habla y me dice: ¿sabe qué, hermanita? Tal y como usted me lo había dicho, así pasó. Ella tuvo abuso sexual. Ella vivió abuso sexual. Y ahora está pasando muchísimas cosas, hijo. Entre la depresión y entre cosas que le están pasando en la casa, espíritus malignos molestándole en las noches, así cosas bien fuertes, amados. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que también el Señor nos puede revelar cosas, ¿verdad? O ya sea en una llamada, en un texto, cuando estamos hablando con la persona, ¿verdad? El Señor nos puede revelar, ¿sí? Y a través de esas revelaciones, gloria al Señor, es para ayudarle, para gloria al Señor y para edificación de la persona a la que estamos ministrando, ¿sí? O una situación que pasó la persona, o nos puede revelar: dile esto, dile esto. Con otro caso, con otra señora me pasó, me dijo el Señor: hija, dile que una situación ella está pasando con su esposo muy fuerte, ¿sí? Y la señora, pues, obviamente, ¿verdad? Pues muy frustrada, muy triste, con su esposo, con alcoholismo, malos tratos, etcétera, etcétera. Y el Señor me dijo: dile que antes de buscar la dependencia en su esposo, dependa de mí. Así me dijo el Señor.
Y yo, ay, Señor, ¿cómo me pones a decirle esto si está la señora bien mal? A veces sí se le quiere uno revelar al Señor. No, Señor, no me pongas a decirle esto. No me pongas. Pues se lo dije con todo el amor del mundo. Mira, hermana, el Señor me dice esto y esto. Y se suelta llorando la hermana y me dijo, sí, dijo, sí, cierto. Dijo, ya lo sentía. Ya lo sentía que el Señor primero quiere que dependa de Él. Entonces, pues, ¿a qué voy, hermanas y hermanos? Que el Señor, pues, también nos revela. Nosotros andamos en el Espíritu, no andamos, no estamos dando una atención, insisto, pues, secular, ¿verdad?, del mundo. Bueno, vamos a seguir. Ya es tarde, vamos a seguir. Y en la depresión, no estimular al paciente que vea el lado alegre de las cosas, no forzarlo. Igual, poco a poco, ¿verdad? Fomentar el diálogo en cuanto a su dolor emocional, acompañamiento de manera silenciosa, ¿sí? Hay un cuento, amados, ay, ¿cómo se llama este hombre? No es un hombre cristiano, pero hace cuentos muy bonitos, mm, con muchos valores y muy edificantes. Lástima, ¿verdad? Que no es cristiano, porque este hombre tiene muchos valores y mucho talento. Si se convirtiera, híjole, haría tremendas cosas, ¿verdad? Para el Señor. Hay un cuento que me ha servido mucho en algunos pacientes justamente aquí con tristeza, con mucha tristeza. Se llama, ¿cómo se llama este cuento? Las 100 monedas, sí, las 100 monedas, si mal no recuerdo. Se los voy a compartir. Por favor, léanlo, léanlo y les va a servir. No tiene nada malo, pese a que es secular, no tiene nada malo, ¿verdad? Al contrario, es una enseñanza muy bonita. No les voy a spoilear, como dicen, no les voy a dar spoiler, se los voy a mandar. Y ese cuento nos ayuda mucho a ver el lado bueno, el lado alegre de las cosas dentro de lo malo, dentro de lo malo, ¿sí? Pero insisto, no se los voy a spoilear, se los voy a mandar. Cuando les mande el material, se los voy a mandar y les voy a pedir un favorzote de tarea. Que cuando lean ese cuento, comenten por favor ahí en WhatsApp. Hagan sus comentarios, no, a mí sí me gustó por esto, por lo otro, lo que sea, o a mí no, lo que sea. ¿Sí? Es Jorge Bucay, ¿no? Sí, Ale. Bucay, ajá, ándele, Bucay. Tiene muchos. Sí, exactamente, es Bucay. Sí, y finalmente, a la aceptación. La aceptación, amados, no es que va a dejar de doler al 100%, sí, pero como la palabra lo dice, lo aceptan, como ya habíamos visto. Sí, sí puede estar la nostalgia, la melancolía, un poco de dolor, pero ya no es el dolor tan intenso como en el inicio. Ya no es tan intenso, ya no hay culpa, ya no hay otras cosas, sí, sentimientos negativos, ya pasaron por todas las otras etapas. Y puede llegar a lo mejor una fecha especial y la persona sentir nostalgia, pero ya tiene esa paz, ¿verdad? Esa tranquilidad, finalmente. ¿Qué es lo que buscamos? Porque hay gente que pregunta, oiga, pero cuando llegue la aceptación, ¿me va a dejar de doler? ¿Ya no me va a doler nunca? No, quizás siempre duela de alguna manera, pero es diferente. Es diferente. Puede haber, insisto, nostalgia en una fecha especial, en un cumpleaños, porque pues la persona ya no está, la persona amada que se fue ya no está, pero ya no es la misma intensidad, obviamente, ¿verdad? Y se aprende a vivir con eso, y como cristianos, pues sabemos que el Señor sustenta ante eso, ¿verdad?